Hola, ¿qué tal, Ana Karina? Qué bueno que nos conocemos y me llama mucho la atención el tema que estás tratando, muy necesario. Sin embargo, bueno, tienes algunas claridades, pero también una serie de elementos que aún no están desarrollados y que para esas alturas del partido deberían de estar ya definidos. Entre ellas creo que tienes muy claro el tema, el problema, pero aún no has bajado el balón. La pregunta es ¿en dónde? Ah, manejas, el tema es sobre oferta recreativa, artística y deportiva. Sin embargo, no especificas exactamente en dónde, porque pues no es lo mismo la oferta que tiene el DF, que tiene Guadalajara, a que tiene cualquier pueblo del país, ¿no? Entonces, el contexto va a variar mucho. En ese sentido, yo creo que hay elementos que pueden ser comunes, pero el planteamiento del dónde va a jugar un papel fundamental en, hacia dónde va a ir el proyecto. Y cuando hablas de oferta, habría que también definir a qué entendemos, ¿no? Si solamente va a ser en términos de infraestructura o si va a ser en términos de programas. Cuando hablo de infraestructura puede ser de espacios culturales, y cuando hablamos de programas, pues de talleres, cursos, eh, una serie de servicios culturales a los que van dirigidos, porque el tratamiento pues es diferente. Y abordar los dos yo creo que va a ser más difícil todavía, por lo amplio que es el tema, ¿no? Y la idea es que te titules en un futuro próximo. Yo te recomendaría como ir pensando para avanzar en el trabajo, una organización del documento que pudiera ayudarte a ir avanzando. Yo creo que tendrías que ir pensando en una introducción donde hagas el planteamiento del problema, cuál es tu acercamiento al problema, por qué te llama la atención, ¿no? Cuál es tu participación en este tipo de problemática y y sobre todo por qué es importante de manera sintética pero muy clara, que al lector le permita ver cuál es tu planteamiento, cuál es tu posición con respecto al problema. Un capítulo uno donde algo así llamado oferta cultural y discriminación a personas con discapacidad, llámale de un nombre, con un nombre más bonito, donde pudieras hablar qué es la discapacidad, datos duros, como tú ya lo has mencionado en el video, una caracterización, ¿no?, de los números, hablar de la discriminación, que se entiende por discriminación en este contexto, y y datos que puedas tener en ese sentido. Un capítulo 2 donde un análisis de las políticas dirigidas precisamente a estos grupos vulnerables, empezando, creo yo, con la discusión de la cultura como derecho constitucional, que en ese sentido no es respetado su derecho a esas personas, porque el Estado no ha garantizado que esas personas puedan acceder a los servicios y a la infraestructura cultural, y ese es un grave problema. Es como si uno de los derechos, por ejemplo la libre circulación, estuviera negada, ¿no?, o a la libertad. Estamos hablando de un derecho constitucional que no ha sido garantizado por parte del Estado. Y bueno, ya se podrían ver algunas, este asunto de la ley, ¿no?, de la ley que hace mención, que atiende precisamente a la discriminación de personas con discapacidad, y a lo mejor la revisión de algunos programas que tal vez sean nacionales o internacionales, que te puedan servir como referencia de ejemplos de que sí atienden esta parte y que no lo está haciendo a nivel nacional o a nivel estatal. Los siguientes capítulos tendrían que ver con el dónde, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Eres del DF, de Guadalajara? ¿De dónde eres, no? Yo creo que tendrías que bajarlo a la ciudad donde vives, no a un estado, ni si es en el caso del Distrito Federal,
tendrías que definirlo a una delegación nada más. Si vives en alguno de los estados, pues entonces a la ciudad donde vives o a la población donde vives. ¿Por qué? Porque creo que el capítulo 3 tendría que hacerse el diagnóstico de la oferta cultural del lugar. Y la oferta entendida, ya sea que tú lo definas en términos de la infraestructura cultural o de los servicios culturales. Tú dirás cuál. Yo creo que ambos va a ser, si es una ciudad grande, va a ser un poco difícil. Que tomes los dos, tú decides hacia cuál te puedes ir, que veas cuál es la oferta que existe en términos de infraestructura o de servicios culturales, y que de esa oferta va dirigida a las personas con discapacidad, y de esas ofertas que van dirigidas a las personas con discapacidad, ¿en qué consiste? Solamente en dar servicio de accesibilidad para poder ingresar a los espacios, por ejemplo, o si realmente hay actividades de implicación con este grupo vulnerable. Este diagnóstico te permitirá ver el estado real de las cosas, empezar a comparar entre lo que dice la ley que debe de ser y lo que realmente hay, ¿no? ¿Para qué? Para que también hagas tal vez, dado que es tu interés, podría ser un diagnóstico de necesidades del grupo vulnerable, ¿no? Es decir, preguntarles al grupo, bueno, ¿y qué necesidades tienes? ¿Qué te gustaría hacer? A lo mejor algunos expertos que te puedan ayudar a, a definir, a delinear qué tipo de actividades pudiera ser dirigido a este grupo de personas, y que ahí se puedan definir cuáles son las necesidades que habría que atender y de qué manera pudieran ser. Y para que termines con un capítulo 5 con las conclusiones, en el sentido que digas, por un lado está este grupo que tiene estas necesidades, que está caracterizado de esta manera, y por otro lado están las políticas, y por otro lado está la oferta que está con esas características, y que tú puedes decir a partir de esos elementos pues una propuesta, no un análisis, una interpretación de por dónde va el asunto. Pero aquí lo importante es definir en dónde, porque eso va a definir todo lo demás. Entonces mi propuesta es que sea por ahí. A lo mejor por la cuestión de tiempo para el coloquio habría que concentrarse en el capítulo 1, en el capítulo 2, en la introducción, por supuesto, y a ver si puedes delinear algo el 3 o el 4, así de manera de delineado muy general, dado que el tiempo apremia, ¿no? Y bueno, pues por mi parte es todo y nos seguimos viendo.